El dulce aroma de canela y pavo asado debería haberme llenado de calidez navideña, pero en su lugar, mis manos temblaron mientras revolvía la salsa. Había estado cocinando durante 3 días seguidos, preparando lo que se suponía sería la cena perfecta de acción de gracias de nuestra familia. A los 58 años, pensé que finalmente había encontrado mi lugar en esta familia otra vez, después de que el derrame cerebral de mamá el año pasado la dejó necesitando más ayuda que nunca. Mi hermana Violeta había estado tan agradecida cuando me mudé de vuelta para ayudar a cuidar a mamá, o eso creía. Estaba alcanzando la sal cuando escuché voces que se filtraban desde la sala. La risa ronca de mamá, seguida del tono susurrante de Violeta. Algo sobre la manera en que estaban susurrando me hizo congelarme. Dejé la cuchara de madera y me acerqué a la entrada de la cocina, mi corazón ya empezando a acelerarse con un temor inexplicable. «Ella pagará los 63,000», susurró Violeta, y pude escuchar la sonrisa burlona en su voz. Después la cortamos completamente. Se me cortó la respiración. $63,000. Esa era la cantidad exacta que había estado discutiendo con el contratista para el nuevo techo de mamá, el que me había ofrecido a pagar porque los ingresos fijos de mamá no podían manejar un gasto tan masivo. La carcajada de mamá me heló la sangre. Justo después de que cubra el nuevo techo también. Pobre Remedios, siempre tan dispuesta a ayudar. La burla en su voz era inconfundible. No tiene idea de lo que se viene. Presioné mi espalda contra la pared, mis piernas súbitamente débiles. La cocina se sentía como si girara a mi alrededor. Durante el último año, había vaciado mis ahorros de jubilación ayudando con las facturas médicas de mamá, reparaciones de la casa y gastos diarios. Me había convencido de que era temporal, que una vez que mamá estuviera mejor, trabajaríamos en un arreglo justo. Incluso había estado esperando con ansias las fiestas, pensando que finalmente nos estábamos convirtiendo en una familia real otra vez. Pero estaban planeando tomar todo y después descartarme como basura. Cerré la puerta de la cocina lo más silenciosamente posible y sonreí. Terminé de servir la cena como si nada hubiera pasado, viéndolas reír y elogiar mi cocina mientras mi mente corría con posibilidades. Violeta siguió palmoteando mi mano, diciéndome lo maravilloso que era tenerme de vuelta en casa, cuánto mamá apreciaba todo lo que estaba haciendo. La hipocresía me revolvió el estómago, pero seguí sonriendo y asintiendo. Esa noche, llamé a mi vecina de vuelta en Phoenix, Constancia, la única persona que me había advertido sobre mudarme de vuelta a casa. «Connie, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». «¿Qué pasa, cariño? Suenas diferente». Le conté todo lo que había escuchado, y el silencio del otro lado se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente suspiró. «Oh, Remedios. Esperaba estar equivocada sobre ellas». «¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando tu mamá tuvo ese mini derrame hace 3 años? Violeta me llamó buscándote, pero también hizo muchas preguntas sobre tus finanzas. ¿Cuánto valía tu casa? Si tenías ahorros de jubilación, si estabas saliendo con alguien con dinero». La voz de Connie era gentil pero firme. Me pareció extraño entonces, pero pensé que solo estaba preocupada por la seguridad familiar. Mis manos estaban temblando otra vez. «¿Por qué no me dijiste? ¿Me habrías creído? Estabas tan desesperada por reconectarte con ellas después de que murió tu papá». Tenía razón, y ambas lo sabíamos. «¿Qué vas a hacer?» Miré hacia la calle oscura, hacia la casa que había estado llamando hogar otra vez. «Voy a darles exactamente lo que están pidiendo». A la mañana siguiente, conduje a 3 lugares diferentes. Mi banco, la oficina de un abogado y un investigador privado que se especializaba en fraude financiero. Para la tarde, tenía una imagen clara de qué tan profundo llegaba esto. Los estados de cuenta bancarios de mamá, que había estado ayudando a manejar, mostraban varias transferencias grandes que nunca había autorizado. El dinero que le había dado para gastos médicos había sido movido a cuentas que nunca había visto.
El investigador privado, Marcos, era un hombre de voz suave en sus 60 que me recordaba a mi difunto padre. Cuando extendió los documentos por su escritorio, sentí que mi mundo se ladeaba. Señora Espinosa, esto se remonta a casi 2 años, mucho antes del derrame de su madre. Los papeles mostraban un patrón que me enfermó. Cada vez que había enviado dinero para las facturas médicas de mamá, fisioterapia o emergencias domésticas, porciones habían sido sistemáticamente desviadas. Tampoco era dinero de bolsillo. Estábamos hablando de $28,000 en 18 meses. Dinero que debería haber ido a mantener cómoda a mamá, había financiado en su lugar el auto nuevo de Violeta, unas vacaciones a Costa Rica y lo que parecían ser deudas de juego. Hay más, dijo Marcos silenciosamente. Su hermana ha estado usando el número de seguro social de su madre para abrir tarjetas de crédito, 3 de ellas con una deuda combinada de $41,000. Miré los reportes de crédito hasta que los números se difuminaron. Entonces, cuando tomen mis 63,000 para el techo, habrán robado más de $130,000 de usted en total, y su madre seguirá ahogándose en deudas que Violeta creó. Se inclinó hacia adelante. Señora Espinosa, esto no es solo drama familiar. Esto es fraude criminal. Esa noche, me senté en mi habitación de la infancia, la misma habitación donde había soñado con tener una familia real otra vez, y llamé a Constancia. Connie, necesito que hagas algo por mí, y va a sonar loco. Después de lo que me dijiste ayer, cariño, nada suena loco ya. Le expliqué mi plan, y por primera vez en días sentí algo diferente a la rabia. Me sentí poderosa. Necesito que me llames mañana exactamente a las 2 de la tarde. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto, pero remedios. ¿Estás segura de esto? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Miré alrededor de la habitación a todas mis pertenencias que había mudado aquí, pensando que estaba volviendo a casa. La foto de papá en la mesa de noche, la colcha que mamá supuestamente había hecho para mí, pero nunca terminó realmente, los libros que había traído para leerle durante su recuperación. Todo se sentía como utilería en la obra de alguien más ahora. Ellas ya se aseguraron de que no hubiera vuelta atrás, dije. Mañana les voy a dar su regalo. A la tarde siguiente, estaba sentada en la sala con mamá y Violeta, fingiendo revisar estimados del contratista para el techo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo, pero mantuve mi voz estable mientras discutíamos horarios de pago. Violeta tenía su laptop abierta, supuestamente ayudando a coordinar el trabajo, pero la pillé mirando su teléfono cada pocos minutos como si estuviera esperando algo. Exactamente a las 2 en punto, sonó mi teléfono. El nombre de Constancia apareció en la pantalla y contesté con una sonrisa. «Oh, hola. Sí, puedo hablar un minuto». Violeta y mamá miraron hacia arriba con curiosidad leve mientras me moví hacia la ventana, hablando lo suficientemente alto para que me escucharan. ¿Qué? ¿En serio? ¿La casa ya se vendió? Hice una pausa, dejando que Constancia interpretara su papel perfectamente. ¿650,000? Pero solo la pusimos en venta hace 3 días. Vi sus caras cambiar en mi visión periférica. Los ojos de mamá se agrandaron y los dedos de Violeta se congelaron sobre su teclado. No, no, son noticias maravillosas. Solo que no esperaba que pasara tan rápido. Me reí. Un sonido que se sentía extraño después de todo lo que había descubierto. Sí, después de impuestos y las comisiones del agente inmobiliario, debería quedarme con unos 480,000, más que suficiente para un nuevo comienzo. El silencio en la habitación era ensordecedor cuando colgué. Me volteé hacia ellas con la sonrisa más grande que pude manejar. Bueno, eso lo cambia todo, ¿no es así? Violeta se recuperó primero, aunque su voz sonaba tensa. ¿Se vendió tu casa? ¿En Phoenix? Hace 3 días la puse en el mercado. Aparentemente hubo una guerra de ofertas. Me senté de nuevo, observando sus caras cuidadosamente. Iba a decirles a ambas, pero quería sorprenderlas. Verán, he estado pensando sobre lo que sigue, después de que arreglemos el techo de mamá y todo esté resuelto. Mamá se inclinó hacia adelante
y prácticamente pude ver los signos de dólar en sus ojos. Eso es maravilloso, querida. ¡Qué bendición! Realmente lo es. Estuve de acuerdo. Especialmente desde que descubrí algunas irregularidades financieras en las cuentas que he estado manejando. Saqué una carpeta manila de mi bolsa. Creo que necesitamos tener una conversación seria sobre dinero. El color se desvaneció de la cara de Violeta tan rápido que pensé que se desmayaría. ¿Qué tipo de irregularidades? Abrí la carpeta y extendí los documentos de Marcos por la mesa de centro como si estuviera repartiendo cartas. Estados de cuenta bancarios, reportes de crédito, registros de transferencias. El tipo que involucra $28,000 en retiros no autorizados y 41,000 en deuda fraudulenta de tarjetas de crédito. El silencio se extendió entre nosotras como un alambre tenso listo para romperse. Las manos de Violeta temblaban mientras miraba los documentos, y mamá se había puesto completamente pálida. Nunca había visto a ninguna de las dos verse tan pequeña, tan atrapada. Ahora, antes de que empiecen a dar excusas, dije, mi voz calmada y medida, quiero que sepan que ya hablé con un abogado y presenté un reporte policial. El abuso financiero de ancianos es un delito grave en este estado. La voz de mamá salió como un graznido. Remedios, querida. Creo que ha habido algún tipo de error. El error fue mío, interrumpí, juntando los papeles de vuelta en pilas ordenadas. Confié en la familia. Creí que cuando necesitaban ayuda, era genuino. Nunca imaginé que mi propia madre dejaría que su hija me robara para pagar vacaciones y deudas de juego. Violeta finalmente encontró su voz, aunque no sonaba nada como la mujer confiada que había estado susurrando sobre cortarme hace solo días. No entiendes la presión bajo la que he estado. Las facturas médicas de mamá, mi divorcio, los niños. ¿Tus niños? Me reí, pero no había humor en ello. Violeta, no has visto a tus niños en 2 años porque elegiste las drogas y los casinos sobre ellos. No te atrevas a usarlos como excusa ahora. Me levanté y caminé hacia la repisa de la chimenea, donde las fotos familiares yacían acumulando polvo. Fotos de fiestas, cumpleaños, graduaciones, todos los momentos que me había perdido mientras construía mi vida en Phoenix. ¿Saben cuál es la parte realmente triste? Realmente pensé que estábamos reconstruyendo algo aquí. Pensé que después de que murió papá, finalmente íbamos a ser una familia real. Mamá empezó a llorar entonces, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico, del tipo que derramas cuando te das cuenta de que te han atrapado y no hay salida. ¿Qué vas a hacer? Me volteé para enfrentarlas, y por primera vez en años me sentí completamente en control. Bueno, aquí está el asunto sobre esa venta de casa. Fue real, pero no exactamente de la manera que Constancia la describió. Sonreí, viendo crecer su confusión. Sí puse la casa en el mercado, y sí recibí una oferta, pero no la he aceptado todavía. Violeta se inclinó hacia adelante desesperadamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si vendo o no depende completamente de lo que pase en los próximos minutos. Me senté de nuevo, cruzando las piernas. Verán, he preparado 2 caminos diferentes hacia adelante. En el primer camino, ambas arreglan esto. Violeta devuelve cada centavo que robó. Las tarjetas de crédito se cierran y ambas firman documentos admitiendo el fraude. La esperanza en sus ojos era casi patética. ¿Y el segundo camino? El segundo camino involucra que me quede con la casa, me mude de vuelta a Phoenix y deje que la policía maneje todo este desastre mientras ambas descubren cómo explicar cargos de fraude de ancianos al resto de la familia. La desesperación de Violeta era palpable mientras agarraba el brazo de mamá. Lo arreglaremos, Remedios. Pagaremos todo de vuelta. Solo danos tiempo para descubrir cómo. ¿Tiempo? Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Son las 3:15 de la tarde del viernes. Los bancos cierran en menos de 2 horas. Y mi agente inmobiliario espera una respuesta sobre la oferta de la casa para el lunes en la mañana. Mamá se retorcía las manos como si estuviera tratando de exprimir agua de ellas. Pero Violeta no tiene ese tipo de dinero. Incluso si vendiéramos mi auto, liquidáramos todo. Ese ya no es mi problema.
Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el vecindario donde había crecido. Tuvieron meses para resolverlo. En su lugar, planearon robarme aún más y después tirarme como basura. El sonido de la silla de Violeta raspando contra el piso me hizo voltear. Ahora estaba caminando de un lado a otro, su cara roja y manchada. ¡Esto es una locura, Remedios! ¡Estás hablando de destruir a tu propia familia por dinero! No estoy destruyendo nada que no estuviera ya roto. Mi voz era estable, pero por dentro me sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio. Dime, Violeta, ¿cuándo exactamente estaban planeando cortarme? ¿Antes de Navidad? ¿Después de Año Nuevo? ¿O iban a esperar hasta que hubiera pagado por el techo y tal vez unas cuantas emergencias más? La culpa que cruzó por su cara fue respuesta suficiente. Mamá intentó un enfoque diferente, alcanzando mi mano con sus dedos temblorosos. Querida, sé que cometimos errores, pero somos familia. Las familias se perdonan unas a otras. Retiré mi mano gentil pero firmemente. La familia no se roba una a la otra, mamá. La familia no planea y conspira y se ríe de ello mientras la víctima está cocinando la cena en el cuarto de al lado. ¿Estabas escuchando? La voz de Violeta era apenas un susurro. Cada palabra. Me moví hacia la mesa de centro y saqué un documento más que no les había mostrado todavía. Lo que me lleva al regalo real que les prometí hace 3 días. Sus caras se pusieron blancas cuando vieron el membrete. Era de la oficina del fiscal de distrito. Esta es una declaración de impacto de víctima que ya presenté. Detalla no solo el fraude financiero, sino la manipulación emocional, el abuso sistemático de confianza y la naturaleza premeditada de su esquema. Mamá empezó a hiperventilar. ¿No puedes estar hablando en serio? ¿Realmente mandarías a tu propia madre a la cárcel? Te mandaste a la cárcel tú misma en el momento que decidiste robarme, respondí. Pero aquí está el asunto sobre los regalos. A veces no son lo que el receptor espera que sean. Caminé hacia mi bolsa y saqué un sobre manila grueso. Esto contiene copias de todo. Toda la evidencia, toda la documentación y una línea de tiempo detallada de su fraude. Hay 3 copias aquí. Levanté los 3 sobres como si estuviera repartiendo la mano final en un juego de póker. Una copia va para tía Beatriz mañana en la mañana. La recuerdan, ¿verdad? La hermana de papá que organizó la reunión familiar el verano pasado. La que se mantiene en contacto con todos nuestros primos. La cara de Violeta se puso ceniza. Beatriz era la matriarca familiar, la guardiana de reputaciones y el centro de todo el chisme familiar. Si ella sabía lo que habían hecho, toda la familia extendida se enteraría en horas. La segunda copia, continué, va para el pastor Guillermo en la iglesia de mamá. Saben, en la que mamá sirve en el comité de finanzas y ayuda a contar las ofrendas semanales. Mamá hizo un sonido ahogado. Estoy segura de que la congregación estará muy interesada en aprender sobre el carácter moral de alguien en quien confían con sus donaciones. Por favor, susurró mamá, lágrimas corriendo por su cara. No puedes hacernos esto. No les estoy haciendo nada que no se hayan hecho a sí mismas. Golpeé el tercer sobre contra mi palma. ¿Esta última copia? Esta es especial. Va al asilo donde le dijiste a todos que yo trataba de abandonarte, mamá. El mismo lugar donde les has estado diciendo al personal qué tan ingrata y egoísta soy. Observé mientras el alcance completo de su destrucción social les amaneció. En un pueblo pequeño como el nuestro, la reputación lo era todo. La posición de mamá en la iglesia, las pocas amistades restantes de Violeta, su habilidad de mostrar sus caras en reuniones familiares, todo se habría ido para el domingo. Pero aquí está la parte hermosa, dije, sentándome de nuevo y cruzando las piernas. No tengo que enviar estos sobres, son mi póliza de seguro, mientras se cumplan ciertas condiciones. Violeta se lanzó hacia adelante desesperadamente. ¿Qué condiciones? Haremos cualquier cosa. Primero, cada centavo se paga de vuelta. No la mayoría, no algún plan de pagos. Todo. Los 28,000 que robaste, más los 41,000 en deuda de tarjetas de crédito que creaste. Saqué una calculadora y la puse en la mesa de centro. Esos son $69,000. Tienen hasta que abran los bancos el lunes en la mañana.
«Eso es imposible», gritó Violeta. «No tenemos ese tipo de dinero». «Entonces será mejor que se pongan creativas, ¿no?». Sonreí fríamente. Vendan su auto, liquiden su cuenta de jubilación, pidan prestado contra la casa de mamá. No me importa cómo lo hagan. Ese es su problema ahora. Mamá estaba hiperventilando otra vez. ¿Y después qué? ¿Simplemente perdonarás y olvidarás? Oh, no he terminado. Saqué un documento preescrito. Segunda condición. Ambas firman esta confesión admitiendo el fraude. Se notariza y se archiva con mi abogado. Si alguna vez vienen tras de mí otra vez, financieramente o de otra manera, va directo al fiscal. ¿Y la tercera? La voz de Violeta era apenas audible. Me levanté y miré alrededor de la sala por última vez, hacia los muebles que había ayudado a mamá a elegir, las paredes que había ayudado a pintar, la vida que pensé que estaba reconstruyendo. Tercera, nunca quiero ver a ninguna de las dos otra vez. El fin de semana que siguió fue el más largo de mi vida. Me quedé en mi habitación de la infancia, empacando mis pertenencias mientras escuchaba las llamadas telefónicas frenéticas que hacían eco por la casa. Violeta estaba llamando a todos los que conocía, viejos amigos, parientes distantes, cualquiera que pudiera prestarle dinero. Mamá estaba en el teléfono con el banco, tratando de entender préstamos sobre el valor de la casa e hipotecas inversas. El sábado en la mañana, encontré a Violeta llorando en la mesa de la cocina, rodeada de documentos financieros. «El banco no aprobará un préstamo», dijo sin levantar la vista. «Mi crédito está destruido por las deudas de juego». «Qué desafortunado», respondí, sirviéndome café con manos estables. «Remedios, por favor. ¿No podemos trabajar algún tipo de plan de pagos? Te daré todo lo que tengo ahora y después...». «No». Me senté frente a ella, notando qué tan diferente se veía. La manipuladora confiada de la cena de Acción de Gracias se había ido, reemplazada por alguien que se veía desesperada y pequeña. «Tuviste tu oportunidad de ser honesta conmigo, múltiples oportunidades, de hecho». El domingo en la noche, mamá tocó la puerta de mi habitación. Cuando la abrí, estaba sosteniendo un cheque de caja. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlo firme. $69,000, susurró. Tuvimos que sacar una segunda hipoteca sobre la casa. Miré el cheque, hecho a mi nombre, firmado y oficial. ¿Y la confesión? Me entregó el documento notarizado, su firma temblorosa pero legal. Violeta también lo había firmado, admitiendo fraude financiero y abuso de ancianos. Leer sus confesiones en blanco y negro debería haber sentido triunfante, pero en su lugar solo me sentí vacía. «Ya está», dijo mamá, su voz quebrada. «Hicimos todo lo que pediste. Ahora destruirás esos sobres, ¿verdad?». Tomé el cheque y la confesión, sosteniendo la prueba de su desesperación en mis manos. «Los sobres se quedan con mi abogado. Seguro, ¿recuerdan? ¿Entonces esto es todo?». Los ojos de mamá estaban rojos de llorar. «¿Después de todo lo que hemos pasado como familia, realmente vas a alejarte para siempre?». La miré. Realmente la miré. Y traté de encontrar algún rastro de la madre que pensé que estaba cuidando. La mujer que me había criado, que me había enseñado sobre lealtad familiar y amor. Pero todo lo que podía ver era alguien que había pasado más de un año sistemáticamente robándole a su propia hija mientras planeaba descartarla. «Mamá, te alejaste de ser mi familia en el momento que decidiste robarme». Cerré la puerta de mi habitación y puse el seguro. El lunes en la mañana, llamé a mi agente inmobiliario en Phoenix. «Acepta la oferta», le dije. «Voy a casa». Para el mediodía, estaba cargando mi auto con todo lo que había traído para reconstruir mi vida aquí. Mientras cargaba la última caja a mi cajuela, vi a Violeta observándome desde la ventana de la sala. Parecía que quería decir algo, pero simplemente me subí a mi auto y me fui. 6 meses después, estaba sentada en mi patio trasero en Phoenix, viendo el atardecer pintar las montañas del desierto en tonos de oro y púrpura. Constancia vino con 2 copas de vino, acomodándose en la silla junto a mí con un suspiro satisfecho. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó.
la cuestión que había estado sondeando gentilmente por meses. Pensé en ello seriamente, de la manera que lo había hecho cada día desde que me fui. ¿Sobre recuperar el dinero? ¿Sobre exponer sus mentiras? No. Bebí mi vino, sintiendo la brisa cálida de Arizona en mi cara. Pero sí me arrepiento de cuánto tiempo me tomó ver quiénes eran realmente. Mi teléfono vibró con un texto de Marcos, mi investigador privado. Había estado vigilando las cosas en casa, parcialmente por razones legales y parcialmente porque se lo había pedido. El mensaje era breve. Violeta se declaró en bancarrota la semana pasada. La casa de tu madre entró en ejecución hipotecaria. Pensé que deberías saberlo. Le mostré el mensaje a Constancia, quien silbó bajo. Esa segunda hipoteca las alcanzó rápido. Más rápido de lo que esperaba, admití. Parte de mí se había preguntado si encontrarían una manera de recuperarse, de hacer que el desastre financiero funcionara de alguna manera. Pero la verdad era que habían estado viviendo más allá de sus medios por años, usando mi dinero como red de seguridad. Sin él, su castillo de naipes había colapsado completamente. ¿Te sientes mal por ello?, preguntó Constancia gentilmente. Consideré la pregunta mientras veía un halcón dar vueltas arriba. Me siento triste, dije finalmente. Triste de que llegara a esto. Triste de que eligieran la codicia sobre la familia. ¿Pero mal? No. Hicieron sus elecciones, y esas elecciones tuvieron consecuencias. Mi vecino Guillermo saludó desde su patio de al lado, donde estaba cuidando su impresionante jardín de vegetales. Desde que me mudé de vuelta, se había convertido en algo así como una figura paterna sustituta, trayéndome tomates y preguntando sobre mi día. La familia real había aprendido. No siempre se trataba de relaciones de sangre. Recibí otra llamada de tía Beatriz ayer. Le dije a Constancia. Quería mediar entre mamá y yo, ayudarnos a sanar como familia. ¿Qué le dijiste? La verdad, que algunas heridas no sanan y algunas relaciones no se pueden reparar, que a veces alejarse es la elección más saludable que puedes hacer. Me recosté en mi silla, sintiéndome más en paz de lo que había estado en años. Beatriz no estaba contenta, pero entendió una vez que le expliqué todo. Lo gracioso era que me había preocupado que cortar lazos con mamá y Violeta me dejaría sintiéndome aislada y sola. En su lugar, me sentía más ligera de lo que había estado en décadas. La ansiedad constante sobre dinero, el caminar sobre cáscaras de huevo alrededor del drama familiar, la sensación persistente de que algo no estaba del todo bien. Todo se había ido. ¿Saben cuál es la mejor parte?, le dije a Constancia mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía. Ya no tengo que fingir. No tengo que hacer excusas por su comportamiento o convencerme de que la familia viene primero sin importar qué. El regalo que les di, continué, viendo los últimos rastros del atardecer desvanecerse en púrpura profundo, no fue solo exponer sus mentiras o recuperar mi dinero. El regalo real fue mostrarles exactamente quiénes eran. Algunas personas pasan toda su vida mintiéndose a sí mismas sobre su carácter. Las forcé a confrontar la verdad. Constancia levantó su copa. Por la verdad, entonces, y por nuevos comienzos. Chocamos copas y sentí una calidez que no tenía nada que ver con el vino. ¿Saben qué es gracioso? Pasé tanto tiempo pensando que necesitaba su aprobación, su amor, su aceptación, pero ya tenía todo lo que necesitaba aquí mismo. La semana pasada, había empezado a ser voluntaria en un centro local para ancianos, ayudando a residentes ancianos a manejar sus finanzas y evitar estafas. Se sentía bien usar mi experiencia para proteger a personas que eran vulnerables de la manera que yo había sido. Varios de los residentes me recordaban a la madre que pensé que tenía. Amables, agradecidos, genuinamente apreciativos de la ayuda. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera escuchado esa conversación. Reflexioné. ¿Cuánto más habrían tomado? ¿Realmente me habrían cortado completamente? ¿Importa?, preguntó Constancia. Escuchaste lo que necesitabas escuchar cuando necesitabas escucharlo. Tenía razón. El momento había sido perfecto, incluso si se sintió devastador en el momento.
Si hubiera descubierto su plan más tarde, podría haber perdido aún más temprano, y podría no haber tenido suficiente evidencia para detenerlas. Mi teléfono sonó y miré el identificador de llamadas, número desconocido con mi código de área anterior. Por una fracción de segundo, mi corazón saltó, pensando que podría ser mamá o Violeta tratando de contactarme. Entonces recordé. Ambas habían perdido sus teléfonos cuando las facturas no se pagaron. Lo dejé ir al buzón de voz. La parte más difícil, dije, acomodándome de vuelta en mi silla, fue aceptar que la familia que quería nunca existió realmente. Me estaba aferrando a una fantasía, tratando de forzar a las personas a hacer algo que no eran. El aire del desierto se estaba enfriando, y Constancia envolvió su suéter más apretado alrededor de sus hombros. Pero mira lo que construiste en su lugar. Amistades reales, una comunidad que realmente se preocupa por ti, paz mental. Eso vale más que todo el dinero que robaron. Asentí, pensando en Guillermo trayéndome vegetales, sobre el club de lectura al que me había unido, sobre la rutina cómoda que había establecido. Placeres simples que no venían con manipulación o agendas ocultas. Solía pensar que cortar a la familia me hacía una mala persona, dije. Pero a veces la cosa más amorosa que puedes hacer, por ti mismo y por ellos, es dejar de habilitar sus peores comportamientos. Mientras nos dirigíamos adentro, me sentía agradecida por la mujer en la que me había convertido a través de esta experiencia. Más fuerte, más sabia, más perspicaz sobre quién merecía mi confianza y generosidad. La mujer asustada y desesperada que se había mudado de vuelta a casa para cuidar a su madre se había ido, reemplazada por alguien que conocía su propio valor. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comentar desde dónde estás viendo.